Lucas capítulo 2, vamos a estar mirando 1 a 21. Lucas 2, 1 a 21. Lucas capítulo 2, 1 a 21. Ok, una pregunta. ¿Quién ha tenido una temporada navideña bien ocupada este año? ¿Quién ha tenido una temporada navideña bien ocupada? Hay que ir a comprarle regalos a los niños, hay que ir a las tiendas, todavía tenemos que trabajar, todavía tenemos que cocinar, todavía tenemos que pagar los biles, todavía tenemos que ir al mandado. Es una temporada bien ocupada. Y muchas veces se nos olvida dejar espacio, muchas veces para lo más importante. He titulado el mensaje de hoy, Un lugar para Dios. Un lugar para Dios. Vamos a entrarle directamente al pasaje. Esto es la historia en el libro, en el Evangelio de Lucas, del nacimiento de Jesús. Si van a Mateo 2, ven el nacimiento también de Jesús, pero ven el nacimiento por el contexto de José. Esto es el contexto de María. Pero hoy vamos a ver el nacimiento de Jesús. Voy a leer 1 a 21 de Lucas completo y luego vamos a regresar a lo principio. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara a un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban ahí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En esta misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él. Y cuando lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Vamos a regresar al versículo 1. El mensaje, como dije, se llama Un lugar para Dios. Un lugar, y vamos a enfocarnos más en un versículo, y ahorita lo vamos a ver. En versículo 1 dice: por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Y así que iban todos a inscribirse cada cual a su propio pueblo. Vamos a pausar ahí. Vamos a ver lo que estaba sucediendo políticamente. Había un César y en todo sentido él era el rey de todo
todo Roma. Él no nació con el nombre de César o Augusto César. César era su abuelito y era el primer rey de Roma. Y después de que murió César, los reyes después fueron llamados César con el nombre primero diferente. Augusto no era su nombre verdadero, se llamaba Octaviano, nació Octaviano. Era su nombre real, su nombre verdadero. Pero cuando él nació y cuando comenzó a surgir su vida política, comenzó a asumir lo político, y cuando murió el César de antes, tomó por nombre Augusto César. ¿Y qué significa? Durante cientos y cientos de años, Roma se enorgulleció de ser una república, una nación gobernada por leyes, no por un solo hombre. Entonces, antes de los Césares, era gobernado por un concilio romano. La idea de que nadie estaba por encima de la ley y la convivencia entre el Senado romano, el ejército y los diversos líderes políticos conformaban un sistema a veces complejo. Sin embargo, Octaviano, o también se le dice Octavio, cambiaría todo esto. Este hombre llamado Augusto César. En el año 27 antes de la era común, logró que el Senado romano le otorgara el título de Augusto, que significaba exaltado y sagrado. Entonces, el título de Augusto significa exaltado y sagrado. A partir de entonces, Roma dejó de ser una república gobernada por leyes para convertirse en un imperio gobernado por un emperador. El primer emperador de Roma fue este mismo César Augusto. Hasta entonces la palabra se había aplicado únicamente a objetos y lugares sagrados y a ciertas divinidades creadoras o benefactoras. Al aplicársela a Octaviano, lo revistió de un aura de santidad y de la protección de la religión y los dioses. Esto revela algo importante sobre el mundo en el que nació Jesús. Era un mundo que anhelaba un Salvador, un mundo que vivía bajo el reinado de un Salvador político, César Augusto. Pero eso no era suficiente. Augusto y sus sucesores no habían resuelto los problemas fundamentales del mundo mediterráneo. Simplemente los habían enmascarado. Ante lo que parecía ser un fracaso en la gestión gubernamental, había optado para aumentar la intervención del gobierno, y el gobierno no era la solución. Entonces, lo que miramos aquí en estos primeros 3 versículos, había mucho lo que estaba sucediendo. Para resumir, Roma estaba sobre Judea, estaba sobre muchas naciones, y Roma tenía el rey de Augusto César, y había gobernadores sobre diferentes regiones de toda Roma. El gobierno de Judea era Cirenio, que gobernaba también Siria. El mundo político estaba bien ocupado. Había mucho que estaba sucediendo. Cuando lo político está entretenido en lo político, no deja ningún lugar para un Salvador. Entonces, ellos estaban bien involucrados en el mundo político. ¿Está el mundo hoy involucrado mucho en el mundo político? Yo diría que sí. Levanten sus manos de sus países de donde vienen. Si el mundo de donde vienen ustedes, lo político, también está bien entretenido en sí mismo. Levanten sus manos. Y definitivamente aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Nada ha cambiado. Si Jesús viniera en este momento y naciera como bebé, nadie lo buscaría. Y ese es el mundo en que viene Jesús, Salvador. No lo buscaban, no dejaron tiempo, no dejaron espacio, no dejaron lugar para el Salvador del mundo.
Seguimos adelante. También José, ahora seguimos adelante porque había hecho el gobernador, habían hecho, ¿cómo se dice aquí? Así que iban a todos a inscribirse porque el César decretó un censo. Entonces también José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret. María y José estaban viviendo en Nazaret, en el charco, en el barrio, como dije la semana pasada. También viviendo en el charco, en el barrio de Nazaret, ciudad de Galilea, Judea. Fue a Belén, ellos ambos, a la ciudad de David, que es otro nombre para Belén, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se encontraba embarazada y mientras estaban ahí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Entonces el mundo político romano, judío, entretenido en sí mismo, no esperaban un salvador. De este modo un salvador no encontraría un bienvenido. Los reyes, los césares, los gobernadores, como dijimos. Entonces en versículos 4 y 5 miramos que el censo lleva a los comprometidos encinta María y José a Belén. En el Antiguo Testamento, si regresan al libro de Mateo capítulo 2, hay un rey malvado que se llama Herodes. ¿Han escuchado este rey? Y este rey Herodes, cuando se da cuenta, se entera que los reyes o los tres magos vienen a visitar a Jerusalén, y el rey malvado Herodes se da cuenta del rey que está escrito en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla de que el rey, el Salvador de los judíos, vendrá de Belén. Pero en este momento José y María están viviendo en Nazaret. Lo que quiero que miren de ahí, quiero que miren que Dios está orquestando todo para que el cumplimiento del Antiguo Testamento sea cumplido. Porque ahorita están viviendo en Nazaret, pero el Antiguo Testamento, que el Salvador del mundo, el que viene al trono de David, vendrá de Belén. ¿Quién era el que decretó el censo para que vinieran todos a inscribirse? Pero ¿quién últimamente es el que estaba orquestando todo? Dios. Si no fuera sido por Dios, César nunca hubiera dado ese decreto para que fueran a inscribirse al pueblo donde el Antiguo Testamento había dicho que el Salvador del mundo iba a venir. Fíjense cómo Dios está obrando. Entonces José y María van los comprometidos, encinta María y José, a Belén. Y mientras estaban ahí se le cumplió el tiempo. ¿El tiempo de qué? De dar a la luz a su hijo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué significa primogénito? Entonces, si era su primero, ¿qué significa eso para después? Diga, que María, ¿qué? Si Jesús era el primogénito de María, significa que María tuvo que más hijos y más hijas. Ahí lo voy a dejar ahí. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. ¿Por qué piensan ustedes que no había lugar en la posada? Sí. Yo lo he dicho aquí en el púlpito y yo puedo ir al Antiguo Testamento. Esto es mi creencia. Esto es lo que yo pienso que sucedió. No había lugar para ellos en la posada porque eran tiempos festivos. En diciembre o en el mes de nosotros, aquí, todo está frío también ahí. Los pastores no estuvieran todavía pastoreando el rebaño de ovejas. Había ciertas fiestas, celebraciones para los judíos. Y muchas veces eso sucedía habían varias. Yo pienso que la fiesta de los tabernáculos, que es una fiesta dado a los judíos como ley, que se celebra todavía hoy aún, octubre, noviembre,
yo pienso, pero no es tan importante saber la fecha exacta, porque nadie sabe exactamente cuándo Cristo vino. Nadie sabe exactamente. Pero mi opinión bíblica de lo que yo sé, yo pienso que Jesús vino durante una de esas semanas festivas, como en la temporada de la fiesta de los tabernáculos. Si se acuerdan, los hebreos durante los 40 años en el desierto estaban viviendo en tiendas, ¿verdad? Por 40 años. Se le dicen también tabernáculos. Y Dios les dijo, cuando entren a Canaán, cuando entren a la tierra prometida, quiero que se acuerden en la manera que vivían ustedes en el desierto. Y cada año quiero que celebren en la celebración del tabernáculo, de los tabernáculos. Y yo pienso que porque todavía se observa hoy, esa fiesta todavía se observa en octubre y noviembre. Yo pienso, mi opinión bíblica, que Dios nació o Cristo vino durante la temporada de esa semana, octubre, noviembre. ¿Por qué? Y también ¿por qué? Porque no había lugar. Hubiera sido una semana festiva donde venían los judíos afuera de Judea para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Ahora están conmigo? Si van, por ejemplo, si van y viajan a México o Guatemala o Honduras o tratan de pasar por medio del puente mexicano, ¿qué van a encontrar tratando de pasar por el puente? Mucho tráfico, mucha gente, mucha actividad por el tiempo navideño. A mí se me hace que no había lugar en la posada porque era una semana festiva. En todo eso para decir, hasta su propio pueblo no lo estaba esperando. Estaban haciendo la religiosidad de todo, mientras el niño Jesús, el Salvador eterno, el creador del universo, estaba en medio de ellos. Pero estaban bien ocupados con las festividades, con las celebraciones, con la religiosidad de hacer religión. ¿Se escucha similar? Estaban bien ocupados con hacer la iglesia. Muchos de nosotros estamos bien ocupados asegurándonos, vamos a llegar en tiempo a la iglesia porque el pastor nos va a decir algo o nos va a mirar un raro el pastor. Vamos a ir pero muchas veces lo que está sucediendo es más, no estoy diciendo ustedes, pero ustedes saben, yo sé, yo he estado allí también. Cuando la religiosidad del día de la iglesia es más importante que honrar a Jesucristo en una relación personal. Y lo que estaba sucediendo es, no había lugar en la posada porque estaban bien ocupados festejando los tiempos. Tan ocupados en la religiosidad y el acto de ser religiosos, no buscaban la venida de Cristo. El hecho de que no hubiera sitio en la posada era un símbolo de lo que sucediera a Jesús. El único lugar donde habría espacio para él sería en una cruz. El mundo estaba consumido en sí mismo. Su propio pueblo estaba consumido en sí mismo. Las cosas religiosas eran solas cosas religiosas. No transformaban la vida ni esperaban la presencia de Dios. Era religiosidad, no una relación ni un verdadero conocimiento de Jehová. ¿Cuántos de nosotros practicamos más la religiosidad que una relación con Jesucristo? Vamos a la iglesia. Hoy tenemos el estudio bíblico, vamos. Y se trata más de la religiosidad. ¿Saben la diferencia, verdad? Se trata más de la religiosidad porque se tiene que hacer. Es como un acto, es como una ordenanza, es lo que hacemos. Y es lo que estaba sucediendo en el mundo de Jesús, que vino y no lo miraron. Muchas veces estamos bien ocupados en la religiosidad de la iglesia. Y yo soy uno de los más culpables, porque como pastor yo tengo el deber de dirigir la iglesia, pastorear, tener los sermones, los estudios bíblicos listos. Y muchas veces yo, también como pastor, en mi corazón lo miro más como un deber, la religiosidad de tener cosas, la prioridad de tener listas ciertas cosas. Y muchos de nosotros, yo sé que yo no soy el único, muchas veces nosotros también estamos bien ocupados de ir a la iglesia, de estar en el estudio bíblico, leer la Biblia se puede convertir un ídolo, nomás por hacerlo.
Ir a la iglesia se puede convertir en un ídolo, nada más por hacerlo. E ir al estudio bíblico se puede convertir en un ídolo. Entonces la idolatría del día de Jesús es lo mismo que sucede hoy. Estamos bien ocupados con la religiosidad que tenemos que hacer para Dios, que no dejamos lugar para Cristo en nuestros corazones. Versículo 8. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar su rebaño. Díganme ustedes que saben de pastores en sus tierras madres, ¿qué es lo que hace un pastor con sus rebaños de ovejas? Cuidan las ovejas, lo más práctico. ¿Qué más? Las guían, sí. ¿Qué más? Vamos a pensar en términos de el tipo de vida que ellos viven en la vida cotidiana como pastores. Viven adentro o afuera muchas veces. ¿Cómo? La saca a pastar. ¿Afuera en los elementos o adentro? Afuera. Y en los elementos van a sudar, ¿verdad? ¿Tenían desodorante en esos días? Quizás. Yo creo que tenían algo, una garra o algo así, ¿verdad? Pero la vida de un pastor, en la vida cotidiana de un pastor, ¿era limpio, era sucia? Sucia, ¿verdad? Y cuando una oveja se desviaba, o venía un lobo, un animal, una bestia para tratar de matar, ¿qué es lo que tenía que hacer el pastor? Protegerlo. Muchas veces la cosa con las ovejas, que las ovejas son tontas. Son tontas las ovejas. ¿Quién ha tenido aquí o ha estado rodeado o ha tenido alguien que conoce que han estado con ovejas? Las chivas, ¿verdad? Son casi igual. La vida cotidiana de un pastor no era fácil. De hecho, un pastor, yo creo, apestaba. Estaban en los elementos, sudando en el sol, rodeándose. Las ovejas tenían olor bonito o feo. Y cuando se rodea un pastor con sus ovejas, el pastor va a oler a sus ovejas, ¿verdad? Entonces el pastor en su vida cotidiana olía de sus ovejas, apestaba, estaba sucio, no en el sentido de su corazón, pero en su cuerpo. Y no digo que no tenían orgullo, pero eran humildes porque estaban haciendo una tarea y el trabajo. A mí se me hace que estos pastores eran los pastores que pastoreaban el rebaño de las ovejas del templo. Cuando venía la gente a sacrificar al templo, estos pastores eran los que estaban encargados de las ovejas donde venía la gente a comprar o a agarrar ovejas. Entonces ellos estaban allá afuera. Estos pastores apestaban, estos pastores estaban haciendo los elementos. Yo diría que tener el trabajo de un pastor no era elegante. De hecho, yo creo que era uno de los trabajos bien bajos que uno podía hacer, ¿verdad? Y ¿se acuerdan de quién hablamos en los primeros 3 versículos? Reyes, ¿verdad? Gobernadores. ¿A quién viene? ¿A dónde viene el ángel a anunciar el Creador como bebé? ¿A quién viene? ¿A los gobernadores? ¿Al rey? A los pastores. Tomen eso en mente por mientras. Es el mundo del pastor. Versículo 9 a 12. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel dijo: no tengan miedo, miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Señor. Esto se les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Estas noticias vinieron al gobernador, ¿verdad? ¿Vino al rey? ¿Vino al César? No, ¿a quién vino? A los pastores, a los humildes del corazón. Los que tenían uno de los deberes, trabajos más difíciles, los que apestaban, los que la sociedad los echaba para afuera porque no tenían mucho valor. Pero ¿a quién
¿A quién vino los ángeles con la buena noticia? A los pastores. Noticias buenas vienen a los pastores. Ha llegado el Salvador. 13, 14. De repente apareció una multitud. Entonces primero viene el ángel principal y anuncia que va a venir este bebé. Y luego de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Entonces los pastores, hombres humildes, son testigos de una alabanza celestial. Versículo 15 a 21. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha sucedido o pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él, y cuando los oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Entonces los pastores tenían el deber y el trabajo de las ovejas. ¿Saben lo que hicieron los pastores? Después hicieron tiempo para ir a visitar este bebé. Los pastores hacen tiempo para Belén y encuentran a Dios. Ok, Santiago 4:6. Pero Él, Dios, nos da más gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Los primeros 3 versículos que miramos, los gobernadores, los reyes, el César Augusto, el pueblo judío que no tenía lugar para Cristo Jesús. Dios se opuso a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios vino a los pastores. Dios vino a una pareja humilde. Salmo 138:6. El Señor excelso, pero toma en cuenta al humilde y reconoce de lejos al orgulloso. Entonces aquí dice que el Señor toma en cuenta al humilde. Él recibe al humilde. Él va y se encuentra con el humilde. Pero ¿qué es lo que dice el Salmo? Dice que también y reconoce de lejos el orgulloso. Entonces lo que hace el Señor, Él reconoce el orgulloso y se pone a distancia de la mano. Se aleja del orgullo. Esta temporada navideña, en medio de toda la Navidad comercializada, nuestro mundo político, en tu mundo de tu vida, ¿estás tan ocupado, tan lleno de preocupaciones, tan lleno de las actividades de Navidad? ¿Has dejado un lugar para Dios en tu corazón? Uno tiene nada más que salir y ir al Walmart o a las tiendas aquí y mirar qué comer, cómo se ha convertido la Navidad bien comercial, con la palabra que dije, bien comercializada la Navidad, en comprar regalos, endeudarse. Nadie aquí nunca se ha endeudado, ¿verdad? Comprar. Yo sí, y no teníamos hijos. Pero la Navidad, no, y luego lo último, bueno, vamos a ir a la iglesia. Oh, sí, también tenemos a Dios, es la razón. No dejamos, como en el propio su pueblo, vino María y José y no habían dejado ningún espacio, ningún lugar para el bebé Salvador. Muchos de nosotros también no dejamos espacio, lugar en nuestros corazones para Cristo Jesús. Estamos nomás observando las actividades religiosas del día, los domingos o quizás otro día de la semana y ya está, ya.
Se ha convertido en una simple tarea como en tiempos de María y José, cuando el lugar estaba tan concurrido que se perdieron la llegada de su Salvador. Los pastores dejaron espacio para Cristo. ¿Cómo? Porque encontraron a Dios cuando fueron bendecidos con un milagro celestial divino. Encontraron a Dios cuando su fe sencilla actuó y fueron donde estaba el niño Jesús. ¿Por qué fueron bendecidos con la presencia de Dios en un humilde pesebre? Porque no habían dejado espacio para el orgullo en sus vidas y Dios los recompensó. Experimentaron algo especial, su humildad, su falta de orgullo. Le dieron espacio a Dios en sus vidas. ¿Qué de nosotros? ¿Le hemos dado espacio a Dios primero en nuestras vidas? ¿No al final? Estamos tan ocupados que perdemos la mayor bendición, una relación personal con Jesús. Vivimos una vida sin... estamos viviendo para Dios en lugar de vivir para nosotros mismos. En otras palabras, nuestro orgullo y nuestro pecado han echado a Jesús a un lado. Tú sabes tu corazón. Yo soy un pastor, yo soy un hombre carne y hueso. Yo no sé nada más aparte de lo que dice la Biblia. Tú sabes tu corazón. Tú sabes si te has alejado, como dice el Salmo, si Dios se ha alejado de ti por tu orgullo o por tu pecado. Y quizás no has visto la presencia de Cristo Jesús como los pastores descubrieron cuando fueron y lo buscaron y lo encontraron. ¿Has dejado lugar para Dios? No es muy tarde. Si esta temporada navideña estás en conflicto en tu corazón y quieres la bendición de Dios, Él quiere bendecirte. Entonces la pregunta que te tienes que hacer, que tenemos que hacernos, ¿hemos dejado un lugar para Dios? ¿Has dejado lugar en tu vida, en tu corazón? No al último, pero primero Dios y luego lo demás. Primero Dios y luego el trabajo. Primero Dios y luego la familia. Primero Dios y luego el matrimonio. Primero Dios y luego los hijos. Primero Dios y luego el trabajo. Primero Dios y todo lo demás. Pero muchas veces nuestras prioridades, todo primero y luego, ok, ahí está Jesús, ahí está Dios. Jesús vino a un mundo perdido, entretenido en lo político, entretenido en la religiosidad, entretenido en su propio orgullo. ¿Qué te está deteniendo de recibir a Jesús hoy? En este tiempo navideño y al comenzar el año nuevo, no es muy tarde. No es muy tarde de hacer espacio, un lugar en tu corazón para Cristo Jesús. Y como Jesús o Dios Jehová bendijo a los pastores que eran humildes, no hay espacio con Dios para tu soberbia. No hay espacio o lugar en tu vida con Dios para el orgullo. Si tienes un orgullo, todos lo tenemos. Si tienes soberbia, no hay lugar para Dios en tu vida. Y por eso Dios se aleja de ti así, porque Él no quiere que tú seas orgulloso. Él quiere, como los pastores, que tú seas humilde. Es lo que podemos aprender de la historia navideña esta. Padre Celestial, te pedimos ahora que nos des corazones dispuestos para poder hacer un lugar, una posada en nuestros corazones, para tener a Cristo Jesús morando en nosotros, Señor. No queremos ignorarlo, no queremos estar tan ocupados que el Salvador del mundo no puede morar en nuestros corazones, Señor. Señor, en cada uno de nosotros tenemos desafíos de dejar espacio y lugar para ti. Comenzando con yo mismo, Señor, te pido, Señor, que nos ayudes a pausar, reflejar de lo que tú nos has dado por medio de tu Hijo Jesucristo, para que Él pueda morar en nuestras vidas, en nuestras posadas, de nuestros corazones, Señor.
Porque no hay nada más que tú odias, Señor, que tú aborreces que al orgulloso, a la orgullosa, a la soberbia. Entonces, Señor, te pedimos que nos des corazones dispuestos a ser humillados hacia ti, Señor. Que así sea esta temporada navideña y todos los días de nuestras vidas. En nombre de Cristo te pedimos todo esto. Amén. Amén. Voy a orar por la comida. Padre Celestial, te pedimos ahora la bendición sobre la comida que nos va a alimentar. Gracias por las manos que prepararon todos. Te pedimos ahora la bendición sobre todo. En nombre de Cristo. Amén y amén.